Ucrania como Estado tiene poco más de 30 años. Previamente había sido parte de la Unión Soviética y antes de eso fue parte del Imperio Ruso. De hecho, durante la mayor parte de su existencia, los ucranianos estuvieron gobernados por poderes extranjeros. El presidente más antiguo de un estado eslavo en esa zona fue Rus de Kiev, que aparece como estado a fines del siglo IX. Durante esta época no había una identidad ucraniana separada del resto de los eslavos orientales, siendo todavía incipientes las diferencias culturales y lingüísticas que siglos después se decantarían en las identidades ucranianas, bielorrusa y rusa. Los distintos principados que formaban parte de Rus de Kiev fueron progresivamente adquiriendo más poder y hacia mediados del siglo XIII este dejó de existir como una unidad. Distintos poderes conquistaron la actual Ucrania: los mongoles, la Horda Dorada y el Gran Ducado de Lituania, entre otros. Este último fue un poder duradero en la zona, pasando luego a ser parte de la Confederación Polaco-Lituana. El sur de la actual Ucrania fue durante mucho tiempo parte del Kanato de Crimea. Y es justamente en el sur de la actual Ucrania donde una nueva cultura emergería que influenciaría tanto a la futura Ucrania como a Rusia. Esta zona fue conocida como los Campos Salvajes y estaba muy poco poblada y con poca presencia de los poderes que la reclamaban. Como consecuencia de la violencia e inseguridad constantes, una cultura guerrera se formó de hombres a caballo. Estos fueron los cosacos. Estos fueron de origen eslavo principalmente, aunque también hay registros de cosacos de origen tártaro u otro, pero que terminaban asimilándose a la cultura eslava y de religión cristiana ortodoxa. Su principal enemigo eran los tártaros. Estos hacían incursiones donde saqueaban y secuestraban personas para vender como esclavos. Pero al fortalecerse la propia cultura y comunidad cosacas, estas tuvieron mayor autonomía formando semiestados. Uno de ellos, el Sich de Zaparosia, fue incluso reconocido como independiente por Polonia en 1649. El otro estado cosaco fue el Hetmanato, más al norte, pero ambos serían incorporados a Rusia y desbandados. Ahora, si volvemos a la disolución de Rus de Kiev, tenemos que los territorios occidentales de este también se independizaron. Se formó el Principado de Galicia-Volinia, que luego se convertiría en el Reino de Rutenia. Este fue finalmente conquistado por Polonia en 1349. Los eslavos que vivían en esta zona tuvieron más influencia de Europa Central a lo largo de su historia. Cuando se producen las particiones de Polonia en el siglo XVIII, esta zona pasaría a formar parte de Austria, fomentando aún más una identidad cultural más cercana a Europa Central. Ya volviendo al este y al sur de la actual Ucrania, tenemos que el avance de Rusia durante el gobierno de Catalina la Grande significó que la región se vería crecientemente rusificada. Se forma Novorossiya, o la Nueva Rusia en los nuevos territorios, a lo largo del Mar Negro, en lo que antes eran las tierras salvajes habitadas por los cosacos. También como consecuencia de las particiones de Polonia, la ciudad de Lviv o Leópolis cayó bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Esta ciudad fue fundada por el rey ruteno Daniel de Galicia entre los años 1231 y 1235, dentro del Principado de Galicia-Volinia. Alrededor del año 1272, tras la invasión mongola de Rus de Kiev, la ciudad se convirtió en la capital del reino de Rutenia, el primer estado independiente de la nación rutena. Fue allí a mediados del siglo XIX donde el nacionalismo ucraniano comenzó a afianzarse, enraizado en las tradiciones y dialectos de los campesinos de la región y las aspiraciones de los intelectuales que habían huido del dominio de Rusia en el este. Hay que aclarar que el nombre de los ucranianos hasta el siglo XIX era de Rus o rutenos, derivados del nombre de la Rus de Kiev. Estos nombres aparecen en las crónicas de Néstor, registros, literatura religiosa y secular, entre los siglos XIII y XIX. En los textos latinos, los rusinos a menudo se escribían rutenos. En los siglos XVIII y XIX, en paralelo con el nombre de rusinos, los ucranianos también fueron llamados cosacos. Desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, después de que la mayoría de las tierras ucranianas se convirtieron en parte del Imperio Ruso, también se les llamó pequeños rusos o rusos menores por el nombre de la iglesia bizantina de Ucrania, Rus Menor. En 1590, por primera vez en la historiografía, se introdujo el nombre de pueblo ucraniano, se registró por primera vez a fin del siglo XVI en los documentos dedicados a un levantamiento cosaco. Desde la segunda mitad del siglo XVII, el etnónimo ucraniano, y especialmente pueblo ucraniano, ya era ampliamente utilizado por los hetmans de Ucrania y los oficiales cosacos del ejército de Zaporozhia. Desde el principio del siglo XIX, para enfatizar su separación de los rusos, la intelectualidad ucraniana de Sharkov comenzó a usar el nombre ucranianos como etnónimo común en lugar del antiguo nombre rusins.
En las últimas décadas del siglo XIX, debido a la expansión del término Ucrania, el nombre Rutenia fue perdiendo uso entre la población ucraniana del Imperio Ruso, quedando restringido para designar el área al oeste de Ucrania que formaba parte del Imperio Austrohúngaro. En la Ucrania rusa, después del Movimiento de Liberación Nacional de 1917-1920 y la ucranización soviética, el término cayó en desuso casi totalmente. Las poblaciones eslavas que vivían en Cárpatos siguieron siendo llamados rutenos o también rusins. Estas poblaciones formaron parte del Reino de Hungría desde el siglo XVI. Luego formaron parte del Imperio Austrohúngaro. Al colapsar los rutenos decidieron ser parte de Checoslovaquia, donde tuvieron autonomía y adoptaron el idioma eslovaco en gran parte. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, esta zona fue incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania. En la actualidad la región es una provincia dentro de Ucrania, conocida oficialmente como el Oblast de Zakarpatia, y se identifican totalmente como ucranianos. Podemos ver entonces que históricamente los actuales ucranianos tuvieron distintas experiencias en distintas zonas. Hacia el este estuvieron más tiempo dentro del Imperio Ruso, al igual que gran parte del sur de la actual Ucrania, que pasó de ser una tierra de frontera sin ley a ser llamada la Nueva Rusia y ser tierra de colonización. Hacia el oeste los rutenos tuvieron una historia compartida con los pueblos de la zona como los polacos, húngaros y austríacos, siendo esta zona donde nace el nacionalismo ucraniano moderno. La unificación cultural y lingüística final se dio bajo la Unión Soviética con su política de ucranización. Incluso se expandió el territorio de esta nacionalidad dándole Crimea y Besarabia, que no eran tierras tradicionalmente ucranianas o rutenas. Por otro lado, también durante la época soviética se expandió la presencia rusa en ese país, aunque hay que recordar que esta se remontaba mínimamente a la época de la colonización impulsada por Catalina la Grande. Así que habrá que ver cómo continúa evolucionando la nación ucraniana y su territorio en los próximos años. Espero que les haya gustado el video. Les dejo la pregunta. ¿Creen que el territorio de Ucrania continuará evolucionando o llegamos a un momento de status quo? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Misión Mundial. Bueno, nos vemos pronto. Saludos.